Buenos días para todos, ¿cómo están? Muy buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me alegra. Bien, también gracias a Dios, gracias por preguntar. Bueno, creo que podemos ir empezando con la clase. Espero pues que todos estén muy bien, hayan amanecido muy bien. Y ya les comparto el cacho. Bueno, habíamos estado mirando lo que son los intervalos de confianza y habíamos comenzado que es preferible dar una estimación como un intervalo que dar una estimación puntual. Porque el intervalo nos iba a permitir a nosotros hablar un poco pues como de la confiabilidad y de la precisión, que es más fácil dar un rango de valores donde esté metido el intervalo, el valor real del parámetro, que dar un solo valor y no saber qué tan cercano o qué tan lejano está en realidad del valor real del parámetro. Y alcanzamos a mirar para la media los intervalos de confianza y comentábamos que habían cuatro casos dependiendo de la distribución de la cual provinieran los datos, que si era normal o que si no era normal, que si conocíamos o desconocíamos la varianza poblacional. También podríamos construir intervalos de confianza para la proporción, que es otro parámetro que tenemos y que quisiéramos estimar. Entonces, para eso necesitamos una variable aleatoria x que se distribuya binomial de parámetro np, donde p sería desconocido. Si n es grande, si podemos garantizar o tener un tamaño de muestra grande, el teorema del límite central nos garantiza que toda esta expresión se va a distribuir como una normal estándar. Y esta expresión es simplemente la variable menos la media de la variable dividido la desviación estándar de la variable cuando la variable es binomial. Habíamos comentado también que para construir nuestros intervalos de confianza necesitábamos el estimador, un estimador del parámetro y la distribución de ese estimador. Para nosotros, en este caso, el estimador para P va a ser P gorro y toma el valor de X, la variable aleatoria, que como es binomial, es un conteo de éxitos, dividido N, que es el número total de ensayos o el tamaño de la muestra que se tenga. Ya teniendo esto, entonces nosotros podríamos decir o arreglar esta expresión X menos NP dividido toda esta raíz, arreglarla hasta que nos va a quedar que P gorro menos P sobre la raíz de P1 menos P sobre N se distribuye como una normal estándar. O sea, arreglamos esto como para que nos quede en términos de nuestro estimador y a través de esta expresión que se distribuye como una normal estándar es la que nosotros vamos a utilizar para construir el intervalo de confianza. Entonces, para construir nuestro intervalo de confianza, tenemos que, quisiéramos hallar dos valores L y U, tal que la probabilidad de que nuestro parámetro, que en este caso es P, esté entre esos dos valores sea igual a 1 menos alfa. Lo que haríamos para construirlo es muy parecido a lo que hacíamos en la media. Y es, vamos a cambiar o a construir o como a modificar esta expresión hasta que nos quede esta. Porque de esta no tenemos ninguna distribución. En cambio de esta sí, sabemos que se distribuye normal. Entonces, si podemos lograr una variable aleatoria, ¿cierto? La probabilidad de que una variable aleatoria, que en este caso se va a distribuir como una normal estándar, esté entre dos valores, entonces podremos sacar esa probabilidad de esa distribución.
Entonces nos quedaría la probabilidad de que L esté entre P y U es igual a, lo primero que hacemos, multiplicarla por el menos, sería la probabilidad de que menos L, se nos cambian ahí las desigualdades, mayor que menos P, mayor que menos U. Eso podemos volverlo a reescribir como para que nos queden las desigualdades en el mismo sentido. Sería menos U menor que menos P menor que menos L. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es sumarle pegorro. Eso nos quedaría la probabilidad de menos U más pegorro menor que pegorro menos P menor que pegorro menos L. Y nos falta dividirlo entre toda esa raíz. Como pues una proporción es positivo, bueno, en realidad todo lo que está dentro de la raíz es positiva, la raíz también en sí misma es positiva, entonces no hay problema en que dividamos todo entre esa raíz. P1 menos P sobre N, raíz de P1 menos P sobre N, y dividirlo entre esa raíz acá también. Listo, entonces como sabemos que esta expresión se distribuye como una normal estándar, al final tendríamos que esa probabilidad es que una variable aleatoria z de esa distribución esté entre dos valores z1 y z2, donde z1 es igual a menos u más p gorro sobre la raíz de p1 menos p sobre n. Y z2 es igual a p gorro menos l sobre la raíz de p1 menos p sobre n. Queremos hallar quién sería L y quién sería U. Como estamos trabajando con una normal estándar, la notación del cuantil superior la vamos a conservar. Acá tendríamos entonces un valor Z1, un valor Z2. Lo que está aquí adentro es nuestro intervalo de confianza, ¿cierto? La probabilidad de que la variable aleatoria esté entre esos dos valores. Pero entonces, para saber quién es Z1 y quién es Z2, habíamos dado la notación de cuantil superior diciendo, esto lo podemos denotar como un Z de el intervalo es igual a 1 menos alfa. Por definición, este intervalo es igual a 1 menos alfa. Entonces, el área bajo la curva entre estos dos valores es 1 menos alfa. Toda la curva es 1. Entonces, lo que nos queda por fuera tiene que ser alfa. Y como es simétrico, a cada lado nos queda alfa medios y alfa medios. O sea que ese valor de Z2 es el cuantil superior que nos deja a derecha una probabilidad de alfa medios. Y el otro por simetría Z1 sería ese mismo valor, pero negativo. Entonces acá tendríamos menos z de alfa medios es igual a toda esta expresión. Pasaríamos a multiplicar la raíz de p1 menos p sobre n, y pasaríamos a restar p gorro. Eso nos daría menos un negativo. Multiplicaríamos todo por menos 1 y ahí nos quedaría, eso sería el límite superior del intervalo. Y para Z2, una cosa muy parecida. Entonces Z2 es Z de alfa medios, lo multiplicaríamos por la raíz, le restaríamos P gorro y eso sería igual a menos L, pero entonces multiplicamos todo por menos 1 y nos quedaría así. Este sería el límite inferior del intervalo de confianza para el parámetro P. Ya en resumidas cuentas tendríamos entonces que ese parámetro pertenece a este intervalo con una confianza del 100, 1 menos alfa por ciento. Y si nos damos cuenta, acá nos queda como P menos toda esta expresión, P gorro, el estimador, más toda esta expresión. O sea que el intervalo viene siendo P gorro menos más Z de alfa medios por toda esta raíz.
Listo. Entonces, pensemos en que se lleva a cabo un estudio para determinar la efectividad de una vacuna. Se administra la vacuna a una muestra de 3.000 sujetos y 13 contraen la enfermedad. Quisiéramos obtener un intervalo de confianza del 90% para la proporción real de sujetos vacunados que contraen la enfermedad. Entonces, muy importante, acá estamos como interesados, bueno, las palabras acá son muy importantes, ¿cierto? Queremos el intervalo de confianza del 90%, pero no nos dice como para el promedio, sino para la proporción. Entonces, el intervalo de confianza para P, pero ¿de quién? Nuestro interés está en la proporción de sujetos que contraen la enfermedad. Y además nos dicen que para eso se tomó una muestra de 3.000 sujetos, donde 13 tenían la enfermedad. Entonces podríamos decir que nuestra variable aleatoria X es el número de sujetos que contraen la enfermedad, donde cada observación sería mirar si ese sujeto, si contrajo la enfermedad. Y cada una de esas observaciones o esa variable aleatoria se distribuye como una binomial, porque solamente puede ser dos cosas, que el sujeto diga que sí la contrajo la enfermedad o que no la contrajo. Y además el hecho de que la contraiga es independiente, una persona es independiente de que la contraiga otra. Entonces esto se distribuye como una binomial n y p desconocida. Entonces tenemos que n es igual a, se tomaron 3.000 sujetos, de donde x, que es el número de sujetos que contraen la enfermedad, es 13. Para armar el intervalo de confianza de la proporción, que es este, necesitamos el estimador, que terminaría siendo 13 sobre 3.000. Necesitamos z de alfa medios. Lo estamos haciendo con una confianza del 90%. Eso sería igual a 1 menos alfa 100%. Entonces, alfa sería el restante 10%, que sería 0,10. Y alfa medios sería 0,05. Entonces necesitamos una z de alfa medios, una z de 0,05. Es mirar qué valor me deja a derecha una probabilidad de 0,05. Ese cuantil superior lo podemos hallar entonces con R. Entonces ponemos Coulomb de 0,05 y como queremos que sea el superior, le ponemos logger.tail igual false. False. Y eso es 1,64 aproximadamente. Listo, entonces ahí ya tendríamos todos nuestros datos. Entonces el parámetro P estaría dentro de P gorro, que es 13 sobre 3.000, menos más ese z de alfa medios, que es 1,64, multiplicada por la raíz de 13 sobre 3.000, por 1 menos eso mismo, y todo eso dividido 3.000 dentro de la raíz.
13/3000 menos 1,64 por la raíz de eso mismo por 1 menos eso. Ah, pero acá falta un cero, un cero, un cero. Listo. Entonces, el límite inferior, 0,0023 y el superior, 0,0063. 23 y 63. Ah, bueno, 24 aproximadamente ahí. Y el otro, 63. Listo, entonces diríamos que la proporción real de las personas que contraen la enfermedad es un valor entre 0,024 y 0,063 con una confianza del 90%. Ahí casi que técnicamente estamos viendo que es muy baja la proporción real o el porcentaje real de personas que contraen la enfermedad. Bueno, preguntas, comentarios. Pues entonces ahí lo que decimos es que entre el 0,24%, o sea que, mejor dicho, que las personas que contraen la enfermedad se encuentran entre el 0,24% y 0,63%. Esa sería como la conclusión. Ujú. La proporción, sí, muy bien. La proporción real de personas que contraen la enfermedad es un valor entre alguno de estos dos, ¿cierto? Está entre 0,024 y 0,063. Ujú. Es lo que hace Ah, referencia a Z1 y Z2. Sí, cuando son, ¿Cómo, perdón? o sea, el 0,024 es Z1 y 0,0063 es Z2. Voy Sí, siguiendo sí, con la pero no. fórmula de Lima. Ah, Lo que pasa es que, pues en es, realidad no. Z1 y Z2 son dos valores em, generales, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos es sacar quién es L y U, tal que esto se cumpla. Entonces, en realidad, eso que está allá abajo es L y U, no solamente Z1 y Z2, que eran, porque Z1 era toda esta expresión y Z2 toda esta expresión, pero nosotros queríamos era despejar L y U. Entonces, en realidad es esto de acá, esta ujú, y esta. profe. Listo. No sé si iban a preguntar algo más por ahí. Bueno, entonces, hemos visto los intervalos de confianza para un solo parámetro, para una sola población, ¿cierto? La media y la proporción. Pero hay veces en el que nos interesa es comparar dos poblaciones en términos de esos parámetros. Por ejemplo, si se quisiera mirar, comparar en dos máquinas quién tiene un mejor llenado. Entonces quisiéramos saber cuál es el llenado promedio de la máquina uno versus el llenado promedio
de la máquina 2. Y esa comparación lo vamos a hacer a través de la resta de las medias. Si tenemos dos poblaciones, entonces vamos a mirar cuál es esa diferencia entre la proporción, entre el promedio poblacional, entre el promedio poblacional. Asimismo, podríamos nosotros preguntarnos ya no la proporción de una sola cosa, sino decir, por ejemplo, cuál es la proporción de los defectos. Una máquina también, podríamos decir quién tiene más defectos, quién produce más defectos. Entonces, ¿tiene mayor proporción de defectos la máquina 1 o tiene mayor proporción de defectos la máquina 2? Y eso también lo vamos a estar mirando como la diferencia. Anteriormente las habíamos mencionado por ahí y también habíamos visto que los estimadores para estos dos parámetros era la diferencia. Para la diferencia de medias poblacionales, el estimador es la diferencia de medias muestrales. Y para la diferencia de proporciones poblacionales, el estimador es la diferencia de proporciones muestrales o estimadas. Y aquí se cumple también el hecho de que para construir nuestro intervalo de confianza necesitamos el estimador y la distribución. Entonces, como estimadores ya sabemos que están estos dos y quisiéramos saber la distribución de cada uno de ellos. Para estos estimadores, vuelve y juega lo mismo de antes, depende de dónde provengan los datos, que si son normales o no son normales los datos, entonces vamos a tener cuatro casos, cuatro expresiones diferentes para hallar el intervalo de confianza de la diferencia de las medias. Y para la proporción, este también se va a distribuir como una normal estándar, entonces solamente va a tener ese caso. Solamente tiene un caso la proporción. La medida sí tiene más casos. Entonces vamos a entrar a mirar cada uno de los casos que hay para el intervalo de confianza para la diferencia de las medias. Tenemos como caso número 1 poblaciones no normales y varianzas conocidas cuando tenemos tamaño de muestras grandes. Para el segundo caso también tenemos poblaciones no normales, pero ahora las varianzas poblacionales son desconocidas, pero tendríamos que tener acá tamaños de muestras grandes. Tenemos un caso 3 que lo partimos en dos, en un caso 3A y en un caso 3B. Ambos casos comparten que provienen de poblaciones normales, tienen varianzas poblacionales desconocidas, pero en unas las vamos a suponer como iguales y en la otra la vamos a suponer como diferente. Y ese la vamos a suponer, lo vamos a hacer también a través de otro intervalo de confianza. Entonces vamos con el caso número 1. Tenemos dos muestras, x11, x12, x1n. Aquí valdría la pena de pronto como subendizar que para la primera muestra puede tener n sub 1 observaciones y la segunda muestra puede tener n sub 2 observaciones. O sea, los tamaños no tienen que ser necesariamente iguales. Son dos muestras que vienen de poblaciones independientes y son no normales. Algo muy importante acá es que todos los casos que estamos viendo es para cuando las poblaciones son independientes. O sea, que las observaciones que se recogen solamente para una población determinada. Salen de una población determinada, pero no comparten personas, o sea, no comparten observaciones, ¿cierto? Lo de las máquinas, por ejemplo, para la máquina 1, todas las observaciones que se saquen solo son de la máquina 1. No las va a producir la máquina 2, no se puede, ¿cierto? Solo puede ser producido por la máquina 1. Si quisiéramos nosotros mirar igual en el llenado, entonces, si quisiéramos mirar como o la resistencia promedio en algún material,
Cada material tendría que ser probado solamente en una máquina en específico. Entonces, la unidad 1 de la 01, entonces solamente con la máquina 1, que el acero 2 solamente con la máquina 2. O sea, no pueden compartir observaciones. No podría pasar que una misma observación sea medida con dos máquinas, porque ahí ya no habría independencia. Es como lo que trato de decir. ¿Listo? Entonces deben ser poblaciones independientes, que las observaciones no puedan ser compartidas. Y necesitamos que N1 y N2 sea grande, con medidas μ1 y μ2 desconocidas, pero varianzas poblacionales conocidas. Para construir nuestro intervalo para la diferencia de medidas poblacionales, necesitamos la distribución del estimador. El estimador es la diferencia de medidas muestrales. Para sacar esa distribución, podemos tomar el valor esperado y la varianza de ese estimador. El valor esperado se reparte linealmente, queda el valor esperado de x1 barra menos el valor esperado de x2 barra. Pero nosotros ya habíamos visto que el valor esperado de la media muestral era igual a el valor real de la media poblacional. Y para la varianza tenemos la varianza acá, como esto es muestra aleatoria, entonces son independientes. Cada una de estas variables son independientes, pues las poblaciones son independientes. Entonces la varianza se puede repartir acá linealmente, solamente que la varianza saca las constantes al cuadrado, entonces este menos al cuadrado queda como un más. Queda la varianza de la media muestral para la primera muestra y la varianza B y la media de la segunda muestra. Nosotros también habíamos ya hablado o habíamos demostrado que la varianza del promedio muestral es igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra. Entonces eso nos quedaría correspondientemente para cada una de las poblaciones este cociente entre la varianza real y el tamaño de la muestra para cada una. Listo, entonces el teorema del límite central nos va a garantizar que si tomamos una variable aleatoria, que en este caso es este estimado, y le restamos su media, que en este caso nos dio la diferencia de las medias poblacionales, y lo dividimos entre la desviación estándar, que vendría siendo la raíz de la varianza, cuando n es suficientemente grande, entonces esta expresión se va a distribuir como una normal estándar. Esta va a ser una nueva variable que se distribuya como una normal estándar. Entonces, con esta expresión, de ahí se derivaría el intervalo de confianza, que es una cosa muy parecida a lo que hicimos ahora, a lo que hemos estado haciendo siempre, que queremos la probabilidad de un L y un U, tal que la diferencia de estas medias esté ahí metida. Entonces, lo que haríamos es convertir esto en esta expresión y despejar L y U. Cuando se despejan L y U, queda esto de acá. El límite inferior sería la diferencia de las medias muestrales menos zeta de alfa medios por esta raíz. El superior sería la diferencia de las medias muestrales más zeta de alfa medios por esta raíz. Cuando trabajamos con una confianza del 1 menos alfa, 100%. Y vamos a mirar de una vez también el caso número 2 y después hacemos el ejemplo. Para el caso número 2 es algo muy parecido. Vamos a tener dos muestras que son independientes, que vienen de poblaciones no normales, donde N1 y N2 son grandes, podemos tener tamaños de muestras grandes. Las medidas son desconocidas y además las varianzas poblacionales
también son desconocidas. A diferencia del caso uno donde son conocidas, acá van a ser desconocidas. Sin embargo, este mismo resultado nos va a ayudar porque el teorema del límite central nos dice que si nosotros no conocemos las varianzas poblacionales, podríamos reemplazarlas por las varianzas muestrales. Para un tamaño de muestra lo suficientemente grande, esta expresión seguiría distribuyéndose como una normal estándar. Entonces, para el caso número 2, tendríamos exactamente el mismo intervalo de confianza, solamente que como no tenemos las varianzas poblacionales, las vamos a reemplazar por las varianzas muestrales. Pero termina siendo exactamente casi, pues muy similar, muy parecida la expresión. Listo, entonces vamos a pensar en que dos instituciones educativas tienen dos métodos distintos para inscribir a sus alumnos. Se desea comparar el tiempo promedio que les toma a los estudiantes realizar el trámite de inscripción. En cada universidad se notaron los tiempos de inscripción para 100 alumnos al azar. Las medias y las desviaciones estándar fueron las siguientes. Entonces acá nos dicen que para la primera universidad, en esos 100 alumnos tuvieron tiempos de 50,2, seguramente sean minutos. Para la Universidad 2 en promedio, esos 100 alumnos se demoraron 52,9 minutos en registrarse, en inscribirse, con una variabilidad en la primera universidad de 4,8 minutos y en la segunda con una variabilidad de 5,4 minutos. Las universidades son distintas, por tanto son independientes. ¿Será que existe diferencia real entre los tiempos medios para cada universidad? Nos interesaría saber eso. Si esos tiempos medios para cada una de las universidades de inscripción son iguales o son diferentes. Entonces, muy importante, podríamos ahí sacar nuestras variables. Nos hablan por acá del tiempo medio, tiempo medio. Entonces, ya con eso podemos saber nosotros o podemos proponer hallar un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y además, que nuestra variable aleatoria de interés es el tiempo. Cada una de las observaciones recolectadas es un tiempo. Entonces tendríamos x1i, que es el tiempo de inscripción, del estudiante i en la universidad 1. Y por otro lado, tenemos de una segunda población el tiempo de inscripción del estudiante i en la universidad 2. Eso quedó ahí como en la universidad 2. Listo, entonces tendríamos que pensar esos tiempos de ahí. ¿Será que conocemos la distribución? ¿Seguirán alguna distribución en particular? Si leemos ahí el enunciado con detenimiento, no encontramos que nos digan nada al respecto, que nos aseguren que eso sea normal, no. Entonces, como no nos aseguran, vamos a entender que no se distribuyen como normales. Entonces, que x1i no se distribuye como normal, x2i tampoco. Lo segundo que nos preguntamos es, bueno, no se distribuye normal, pero conocemos sus varianzas poblacionales, sigma 1 y sigma 2. En este caso no, son desconocidas, pero sí conocemos las muestrales, 4,8 y 5,4. Entonces, lo último que nos queda mirar es el tamaño de la muestra.
si son grandes o no son grandes. N1 nos dice que es 100, eso mismo es para N2, eso es mayor que 30, entonces efectivamente tienen tamaños de muestras grandes. Ya con estas tres cosas sabríamos que estamos en el caso número 2. Para el caso número 2 tiene esta expresión el intervalo de confianza. Ya conocemos x1 barra, x2 barra, z de alfa medios. Nos tocaría como reexpresarlo o hallarlo o ponerlo acá. Z de alfa medios. No nos dicen tampoco ahí en el enunciado con qué nivel de confianza. Cuando no dicen nada, como el más frecuente es el 95%, vamos a estar trabajando con ese nivel. Entonces, cuando no nos dicen nada, asumimos que es con una confianza del 95%. De ahí tenemos que alfa tendría que ser el 5%, z de alfa medio sería z de 0,025. Eso podemos calcularlo en R y decir QNorm de 0,025 y eso es 1,96. Listo, ya tenemos todo. Ya tenemos Z, las varianzas las podemos hallar a través de las desviaciones estándar, el tamaño de la muestra lo conocemos. Nos quedaría entonces que la diferencia de medias poblacional, μ1 menos μ2, está en el intervalo de 50,2 menos 52,9 menos más 1,96 por la raíz de 4,8 al cuadrado más 5,4 al cuadrado. Ambas tienen el mismo tamaño de muestra, entonces lo dividimos ahí entre 100. Y bueno, ya cuando hacemos nosotros ese cálculo, si desarrollamos toda esta expresión, nos va a quedar que esa diferencia de medias poblacionales, μ1 menos μ2, pertenece o es un valor entre menos 4,12 y menos 1,28. Eso quiere decir que μ1 menos μ2 toma valores negativos, es menor que cero. De ahí podríamos concluir que μ1 es menor que μ2. Sí existe una diferencia significativa entre los tiempos de inscripción para la primera y la segunda universidad, donde la segunda universidad tiene tiempos de inscripción mayores que la primera. Eso es lo que concluiríamos ahí. Bueno, de pronto alguna inquietud o comentario. Profe, o sea que si el intervalo hubiese sido, no sé, menos 2 a 2, o sea, sí, el intervalo hubiese sido menos 2 a 2, ahí se diría entonces que los tiempos medios de las universidades no son diferentes. Ujú. Sí, muy bien. Gracias ahí por ese aporte. Exacto. Si el intervalo contiene el cero, entonces es posible que el valor de la diferencia sea cero, ¿cierto? Entonces, cuando está ahí, por esa posibilidad, decimos que son iguales. Decimos que no hay diferencia significativa entre las medias. Muy Ah, bien. entiendo. O sea, eso hubiese sido igual, profe, si hubiesen dado números positivos, pues por encima del cero. O sea, por ejemplo, 2 y 4. Sería el mismo caso. Entonces son diferentes pues, los tiempos medios son diferentes como tal.
Sí, exactamente, muy bien. Solamente cuando contiene el cero podemos concluir que no existe diferencia significativa, que son iguales. Pero si nos da todo negativo o todo positivo, entonces sí hay diferencia significativa. Ahí lo único que va a cambiar es mirar quién es mayor que quién, ¿cierto? Si es negativo, pues mi 1 menor que mi 2. Si es positivo, se invertiría. Listo, profe, muchas gracias. A ti, gracias, Julián, por ese aporte. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Tenemos que se hicieron pruebas de resistencia a la tensión de dos tipos distintos de varillas para alambres y se obtuvieron los siguientes resultados en kilogramos, milímetros al cuadrado. Tenemos entonces el primer tipo de varilla se llama IC 1064 y el segundo IC 1078. Para ambos se tomaron muestras de 129 varillas. Para el primero, o para el 1064 dio una resistencia promedio de 107,6. Para el de 1078 resistencia promedio de 123,6, con una desviación estándar de esa resistencia de 1,3 y 2 para 1064 y 1078 respectivamente. Quisiéramos saber si indican esos datos que la resistencia promedio real del grado 1078 supera la del grado 1064 en más de 10 kilogramos milímetros al cuadrado. Listo, entonces como siempre nos haríamos como las preguntas, ¿cierto? Podríamos definir como qué son nuestros datos. En este caso, los datos que estamos sacando de la primera población es medir a cada alambre la resistencia. Entonces podríamos decir, este es el primero y este es el segundo. Entonces nuestra primera población que sea la de 1078 y la segunda la de 1064. Porque queremos mirar acá. Indican estos datos que la resistencia promedio real del grado 1078, eso para nosotros es este. Entonces diríamos mi 1, 1078, supera a la del grado 1064, 1064 en más de 10 kilogramos. Listo, entonces podríamos trabajarlo así para que nos quede mi 1 menos mi 2. Vamos a ver si eso es mayor que 10. Vamos a ver si eso es mayor que 10. Listo. Entonces, bueno, así como por conveniencia, por esta razón, pero es conveniente, pues en realidad, simplemente por eso le pongo que el primero sea 1078 y el segundo sea 1064. Pero podrían ser al revés, no hay problema, no hay problema. Aquí simplemente es como para seguir esta misma secuencia que nos están pidiendo, en el mismo orden que lo hemos venido como trabajando, en este mismo orden. Listo, 1 menos 2. Simplemente es como por eso. Entonces, para las primeras observaciones de la primera población serían, o sea, nuestros datos de la muestra más bien, sería la resistencia del alambre y del tipo 1, que es IC 1078. Y la segunda es la resistencia del alambre I, pero ahora tipo 2, que es IC 1064. Las preguntas que nos sirve hacernos acá es, ¿cómo son o sea, si estos datos siguen alguna distribución en particular, si conocemos la distribución?
En este caso no nos dice nada, entonces no conocemos la distribución. En particular, pues diríamos que no es normal porque no conocemos la distribución. La segunda pregunta es mirar las varianzas poblacionales, si las conocemos o no. Nuevamente acá no nos reportan nada, solamente con respecto a las muestras que tomaron. Entonces son acá desconocidas. Y por último, el tamaño de muestra. Mirar que sí sea grande. N es igual a M, que es igual a 129, eso es igual a 30, mayor que 30. Entonces ya con todo eso estaríamos en el caso 3. ¿Ven? El caso 2. En el caso 2. Para ese intervalo de confianza, entonces necesitamos x1 barra, lo tenemos y podemos escribirlo de pronto acá. Este sería x1 barra, este sería x2 barra, esto sería S1 y esto sería S2. S1 y S2. Listo. Lo único que nos quedaría aquí como por hallar es Z de alfa medios, pero no nos dice nada del nivel de confianza. Lo haríamos al 95%. Entonces, cuando es una confianza del 95%, este Z queda como Z de 0,25 y terminaría valiendo también 1,96. Tendríamos entonces que la diferencia de medias poblacionales está entre la diferencia de medias muestrales, que sería 123,6 menos 107,6. Esto menos más z de alfa medios, que es 1,96, por la raíz de la varianza de cada uno, que en este caso es 1,3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, cada una dividida entre el tamaño de la muestra, pero comparten el tamaño, es el mismo tamaño para las dos. Entonces podríamos dividir ahí como de una vez entre 129. Listo. Bueno, si metiéramos o hiciéramos ese cálculo, haciendo este cálculo, nos va a dar que la diferencia de medias poblacionales, μ1 menos μ2, es un valor. O sea, la diferencia entre esa resistencia para el alambre 1064 y 1078, o más bien 1078 y 1064, está entre 15,59 y 16,41. Eso quiere decir que, eso quiere decir que los valores comprendidos, o sea, el valor real está entre, pues está entre estos dos valores, ¿cierto? Mm, o sea, cualquier valor que tome entre este intervalo es un valor que va a ser mayor que 10, porque la diferencia está metida acá, ¿cierto? Estamos entre estos dos valores y estos dos son mayores que 10, no contienen pues al 10. Entonces, cualquier valor que sea el real va a ser mayor que 10. Eso quiere decir que μ1 menos μ2 va a ser mayor que 10. Es decir, esos datos sí indican que la resistencia promedio real del grado 1078 supera a la del grado 1064 en más de 10 kilogramos milímetros al cuadrado. Sí es claro ahí para todos porque sí es mayor que 10. Sí, profe, es claro. Muchas gracias.
Listo. Bueno, vamos a entrar a mirar entonces el caso número 3. Para el caso número 3 vamos a tener dos muestras que vienen de poblaciones independientes, pero ahora sí son normales. Son normales. Son normales, pero las varianzas o las desviaciones estándar poblacionales son desconocidas. Y además el tamaño de muestra es pequeño. No nos dicen acá que sea grande, entonces vamos a suponer que ese tamaño de muestra es pequeño. Se pueden distinguir dos casos. Si bien no conocemos las varianzas o las desviaciones estándar, pueden ser que ellas sean iguales o puede ser que ellas sean diferentes. Ya en un momentico vamos a mirar cómo determinamos si son iguales o si son diferentes. Pero por ahora, si suponemos que son iguales o si encontramos que las varianzas o las desviaciones estándar poblacionales son iguales, entonces el teorema del límite central va a cambiar un poquito con respecto a pues la expresión que habíamos trabajado en los anteriores casos. Ahora la expresión va a quedar que la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido, y aquí va a cambiar como la varianza. Va a ser ahora SP multiplicado por esta raíz, donde SP es la raíz de el tamaño de la primera muestra menos uno multiplicado por su varianza, más el tamaño de la segunda muestra menos uno multiplicado por su varianza. Todo eso dividido la sumatoria de los tamaños de ambas muestras menos 2. Toda esta expresión ya no va a tener una distribución Z, porque como tenemos tamaños de muestra pequeños y además estas varianzas o desviaciones estándar son desconocidas, entonces ya no se va a distribuir como una Z, sino como una T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Teniendo en cuenta esta expresión, entonces de aquí podríamos derivar el intervalo de confianza y nos quedaría como la diferencia de medias muestrales menos más este que es el cuantil superior de una T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad que nos deja derecha alfa medios. Eso multiplicado por SP que es todo eso y eso multiplicado por esta raíz. Por otro lado, si las varianzas son desconocidas, entonces la expresión también nos va a cambiar. Ahora nos va a quedar que la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido, y aquí esta varianza pues nos cambiaría. Sería ahora esta raíz. Esta expresión se va a distribuir como una T de student, pero con V grados de libertad, donde esos grados de libertad se calculan a través de toda esta expresión, que relaciona el cociente entre la varianza muestral y el tamaño de cada muestra, básicamente. Toda esta expresión con frecuencia no da un valor exacto, no da un entero, da con decimales. Los grados de libertad no pueden ser em, como un número real, tiene que ser un número entero. Los grados de libertad son números enteros. Entonces, lo que vamos a hacer es, si este valor nos da con decimales, vamos a redondearlo al número entero, pero al menor, más cercano, al menor más cercano, o sea, hacia abajo. Bueno, ya con esta expresión podríamos derivar el intervalo de confianza y nos va a quedar que la diferencia de medias muestrales menos más el cuantil superior en una T de student con B grados de libertad, que nos deja a derecha una probabilidad de alfa medios. Lo multiplicamos por toda esta raíz y ahí nos queda el intervalo con una confianza del 100, 1 menos alfa por ciento. Listo, entonces la pregunta que nos sigue es cómo determinamos si son iguales o diferentes las varianzas poblacionales. Eso lo vamos a hacer a través de un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas.
Para este intervalo de confianza vamos a introducir una nueva distribución. Hemos visto la distribución Z, hemos visto la distribución T. Ahora esta nueva distribución se llama distribución F o distribución de Fisher. Es una distribución continua que tiene función de densidad de probabilidad que viene dada por toda esta expresión de acá, ¿sí? Donde este símbolo es la función gamma. La función gamma reemplazado en U más B medios, donde U, B son los parámetros de esa distribución. Y a U se le conoce como los grados de libertad del numerador y a B los grados de libertad del denominador. Es bueno como conocerla, pero al igual que con la T y al igual que con la Z, no nos vamos a preocupar directamente por esta función, sino que simplemente R ya nos va a tirar cuánto vale la probabilidad. O sea, no va a haber pues necesidad como de integrarla ni nada. Ya previamente se tiene ahí cuál es esa probabilidad. Para el caso del cociente de la varianza, vamos a tener el cociente entre las varianzas muestrales y las varianzas poblacionales para cada una de las poblaciones. Ese cociente es igual a una f y esa f, esta variable aleatoria, se distribuye como una Fisher con n1 menos 1 grados de libertad y n2 menos 1 grados de libertad. Estos son los grados de libertad del numerador y estos son los grados de libertad del denominador. Para esta distribución también vamos a necesitar, como estamos construyendo el intervalo de confianza, vamos a necesitar también la expresión del cuantil superior. Eso va a ser la probabilidad de que una Fisher nos deje a derecha una probabilidad alfa en una distribución con U, B grados de libertad. Esta distribución Fisher es distinta a la Z, es distinta a la T por dos cosas. La primera es que esta solamente puede tomar valores positivos. La Fisher solo puede ser positiva, nunca negativa. Y además, la distribución F es sesgada, no es simétrica. Es sesgada, no es simétrica. Entonces acá va a haber un pequeño cambio en la notación por el hecho de que no es simétrica. El intervalo de confianza es tener dos valores, ¿cierto? De F1 y F2, tal que la probabilidad sea igual a 1 menos alfa. Entonces vamos a necesitar saber quién es ese F1, quién es ese F2. Y lo podemos denotar a través de la notación de los cuantiles. Nuevamente a cada lado. Nuevamente a cada lado tenemos alfa medios y alfa medios. Para que si sumamos todo en total nos dé 1. Este valor de acá va a ser entonces el cuantil superior de una Fisher con U, B grados de libertad que nos deja a derecha una probabilidad de alfa medios. Y en el otro, como no hay simetría, entonces no podríamos decir que es este mismo valor, pero negativo, así como en la T y en la Z, no. Sino que directamente sería una Fisher con U, B grados de libertad que nos deja a derecha 1 menos alfa medios. Toda esta distribución es 1. Hasta este pedacito, o sea, para terminar la distribución nos quedaría faltando alfa medios. Entonces, por eso de aquí hacia acá hay 1 menos alfa medios. ¿Listo? Estos valores, vuelvo y repito, los encontramos en R. Ya teniendo clara esa notación, entonces el intervalo de confianza para el cociente de las varianzas, cuando tenemos dos muestras de poblaciones independientes no normales, nos queda como. Entonces el cociente de las varianzas, el intervalo de confianza sería como límite inferior, tenemos el cociente de las varianzas muestrales por este valor de F que nos deja a derecha 1 menos alfa medios y estos grados de libertad que ya están acá como cambiados. U es igual a N1 menos 1 y B es N2 menos 1. Y el límite superior es ese mismo cociente de las varianzas muestrales multiplicado por la Fisher que nos deja a derecha alfa medios con U, B grados de libertad.
Entonces nosotros vamos a estar trabajando con este intervalo. De manera equivalente, este intervalo también se podría calcular como este intervalo usando una propiedad que nos dice que una feature, pues un cuantil superior que nos deja a derecha 1 menos alfa en una feature con 1,b grados de libertad es lo mismo que tener como la inversa de una feature de pues un cuantil superior de una feature de con b, 2 grados de libertad que nos deja a derecha una probabilidad de alfa. Aquí lo que se hace es invertir los grados de libertad. Pero esta probabilidad más que todo sirve cuando se está trabajando de manera manual a través de tablas, de las tablas que nos reportan los cuantiles superiores. Nosotros no lo estamos trabajando así, sino que lo estamos trabajando con R. Entonces, R es capaz fácilmente, directamente, de darnos estos cuantiles superiores. Entonces, lo vamos a trabajar así. Bueno, vamos con un ejemplo. Listo, tenemos. El Departamento de Zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofosfato químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofosfato se mide en miligramos por litro. Se reunieron 15 muestras de la estación 1 y 12 muestras de la estación 2. Las 15 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de ortofosfato de 3,84 miligramos por litro y una desviación estándar de 3,07 miligramos por litro. Por tanto, que las 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1,49 miligramos por litro y una desviación estándar de 0,80 miligramos por litro. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en el contenido promedio verdadero de ortofosfato en estas dos estaciones. Suponga que las observaciones provienen de poblaciones normales. Es muy importante sacar los datos, la información relevante. Nos dicen que entonces el Departamento de Zoología llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofosfato químico medida en dos estaciones diferentes. Y nos dicen que para la estación 1 se tomaron 15 muestras y dio un promedio de 3,84 con una desviación estándar de 3,7. Y para la estación 2 se tomaron 12 muestras y de esas 12 muestras se obtuvo un contenido promedio de 1,49 y una desviación estándar de 0,80. Listo. Queremos hallar el intervalo de confianza al 95% para la diferencia promedio. Entonces, como nos dicen contenido promedio, es la diferencia para las medias. Mm, listo, entonces tenemos acá. Podríamos sacar qué es cada una de las observaciones. Tendríamos los primeros datos que sacamos es de la estación 1 y se está midiendo eh, el ortofosfato. Es cantidad, quedó como muy gruesito.
cantidad de ortofosfato en la, más bien de la observación uno, de la observación I en la estación uno. Y la segunda sería igual la cantidad de ortofosfato de la observación I en la estación 2. Entonces nos preguntaríamos si esas variables aleatorias que son nuestros datos, ¿cómo se distribuyen? Si conocemos la distribución. Y en este caso nos dicen que sí, que provienen de poblaciones normales. Entonces, si conocemos, se distribuyen de manera normal. Con mu desconocido y sigma cuadrado para cada uno, ¿cómo será? ¿Cierto? Entonces ahí nos preguntamos, ¿será que conocemos las varianzas poblacionales? Si leemos ahí con detenimiento, no nos hacen nunca referencia a ellas. Entonces son desconocidas, ¿cierto? Y lo otro que habría que mirar es el tamaño de la muestra. Para la primera estación son 15, para la segunda son 12, ambas son menores que 30, serían pequeñas. Ya con eso, identificamos que estaríamos en el caso número 4, porque la población es normal, no conocemos las varianzas poblacionales y el tamaño de muestra es pequeño. Bueno, entonces para el caso número 4 tenemos las dos opciones, o varianzas iguales, o desviaciones iguales, o desviaciones poblacionales diferentes. Tendríamos que primero definir eso. Y para eso entonces vamos a hacer un intervalo de confianza del cociente de las varianzas poblacionales. Y decimos que eso está metido entre el cociente de las varianzas muestrales multiplicado por una Fisher de 1 menos alfa medios con u, b grados de libertad. Como límite inferior y como límite superior ese cociente de las varianzas muestrales por una Fisher de alfa medios con u, b grados de libertad. ¿Sabemos quién es ese 1 y quién es ese 2? Por acá nos los dicen. Podríamos sacar de pronto ahí como los datos aquí abajito y nos dicen, bueno, N1 es 15. Tiene un promedio T 3,84 y una desviación estándar T 3,07. Y para la segunda estación se tomaron 12 muestras con un promedio del ortofosfato de 1,49 y una desviación estándar de 0,80. Listo, entonces ahí ya conocemos, pues ya están ahí como determinadas más visualmente
las desviaciones estándar, podríamos de ahí hallar las varianzas poblacionales. Si nos queda faltando son estos cuantiles superiores de la feature. Entonces diríamos una feature de 1 menos alfa con un coma de grados de libertad es igual. Lo estamos haciendo a un nivel de confianza del 95%. Entonces, alfa sería el 5% restante. Alfa medio sería 0,025. Entonces, queremos una feature con U grados de libertad, que son los grados de libertad del numerador. Sería N1 menos 1. Grados de libertad del denominador, N2 menos 1. Que nos deja a derecha 1 menos 0,025. Entonces sería una feature en 15 menos 1 grados de libertad, 12 menos 1 grados de libertad, que nos deja a derecha 0,975. Eso es una feature en 14,11 que nos deja a derecha 0,975. Y ya lo calculamos en R. Para la segunda, entonces el cuantil superior en alfa medios. Nuevamente ese U, de grados de libertad sería N1 menos 1, los grados de libertad del numerador, N2 menos 1, los del denominador. Eso sería una feature en 0,025 y nuevamente nos quedaría 15 menos 1, 12 menos 1 grados de libertad, una feature en 0,025 con 14,11 grados de libertad. ¿Y cómo calculamos eso en R? Muy parecido a lo de la T y a lo de la normal. Más que todo a la de la T. En la T es QT. Entonces en la F va a ser QF. El cuantil superior de una distribución F que tiene como parámetros qué probabilidad quiere que deje, con cuántos grados de libertad del numerador, del denominador, y la probabilidad la dejo arriba o abajo, ¿cierto? Acumulada hacia arriba o hacia abajo, o sea, cuantil superior o inferior. Entonces nosotros siempre le damos superior, luego el punto tail igual false. En este caso sería entonces una QDF con que nos deje una probabilidad de 0,975 para la de arriba, con 14,11 grados de libertad. Y luego el punto tail igual false. Eso nos da aproximadamente 0,3231. Y para la otra, lo único que le cambiamos sería la probabilidad. Nos da 3,3589. ¿Qué? 88. 3,3588. Listo, entonces eso nos va a quedar. Eso nos queda. El cociente de las varianzas estaría entre 3,07 al cuadrado sobre 0,80 al cuadrado. Eso multiplicado por 0,3231. Luego otra vez 3,07 al cuadrado sobre 0,80 al cuadrado. Eso quedaría multiplicado por 3,3588.
O sea que ese cociente va a estar entre, y aquí podríamos como ponerlo, ¿cierto? Multiplicar acá. 3,07 al cuadrado dividido 0,80 al cuadrado, y eso multiplicado por ese cuantil superior que nos deja 0,975 a derecha. Entonces nos da 4,76 aproximadamente. 4,76 en el inferior, y en el superior nos da 49,46. Listo. Aquí el criterio va a cambiar un poquito porque como no es resta, no es la resta de esos parámetros, sino que es el cociente de esos parámetros. Entonces a nosotros lo que estamos queriendo mirar es si son iguales o diferentes, ¿cierto? Si son iguales, significaría que el cociente entre los dos es igual a 1, ¿cierto? Entonces nosotros quisiéramos encontrar ese 1 metido en alguna parte en el intervalo. En este caso, el 1 no pertenece al intervalo de confianza, no pertenece. Entonces, lo que vamos a concluir es que pues no pueden ser iguales. Las desviaciones estándar o las varianzas son distintas. Entonces, ya con eso estaríamos en el caso a 3, en el caso 3b. ¿Cierto? En el caso 3b, donde las varianzas son desconocidas, pero diferentes. Y para eso vamos a tomarnos prestada esta expresión. Listo, entonces el intervalo de confianza, ¿cómo quedamos en este caso? En el caso número B, entonces el intervalo de confianza viene dado por la diferencia de medidas muestrales que las conocemos, por este T de alfa medios con nu grados de libertad o con B grados de libertad, que tenemos que hallarlo. Y esta raíz también la podemos calcular, ya tenemos todos los datos. O sea que el único, o lo que tendríamos que hallar aquí primero es este T de alfa medios con B grados de libertad. O sea que vamos a hallar quién sería B. Listo, entonces para nuestro caso 3b necesitamos hallar quién es B, y eso es S1 al cuadrado, que nos dio 3,07 al cuadrado sobre n, que es 15, más 0,80 al cuadrado sobre n, que es 12, todo eso al cuadrado, y eso lo dividimos entre 3,7 al cuadrado sobre 15. Entonces,
Bueno, vamos a mirar si sí quedó. S1 al cuadrado, S2. Listo, entonces pasemos a calcular eso. Aquí 3,07 al cuadrado sobre 15 más 0,8 al cuadrado sobre 12. Y aquí abajo, cociente. Aquí adentro otro cociente. Ah, claro que miremos si me la deja pegar. Ujú. Sobre 15 menos uno que sería 14. Y a eso le vamos a sumar sobre 11. Bueno, creo que quedó. Verificamos ahí. Mm, Listo, parece que está bien. Entonces, eso da 16,33 aproximadamente. Pero entonces los grados de libertad, comentábamos ahora, tienen que ser discretos. Por eso los vamos a aproximar a el entero menor más cercano, que en este caso sería 16. O sea que necesitamos una T de alfa medios con 16 grados de libertad. Una T lo estamos haciendo al 95%, entonces de 0,025 con 16 grados de libertad. Eso lo hallamos en R. Nos quedaría QT de 0,025 con 16 grados de libertad. Ah, bueno, pero nos faltó el lower punto T. El lower. Y eso nos da 2,12 aproximadamente. 2,12. Listo. Entonces, ahora sí podemos ya armar el intervalo de confianza. Nos queda que la diferencia de medias, 3,84 menos 1,49, menos más ST, que es 2,12, multiplicado por la raíz de S1 sobre N, más la varianza del segundo, sobre el tamaño de la muestra. Si no estoy mal. Mm, ujú. Listo, entonces, calculamos ahí. Tendríamos 3,84 menos 1,49 menos 2,12. Eso multiplicado por
esta raíz. Ah, ay, miremos si nos lo deja copiar. Pues sí la dejó copiar, pero dijo no voy a calcular nada. Bueno, listo. Entonces, por un lado, el límite inferior nos da 0,5996 y el superior 4,10. Entonces, 0,5997, el inferior y el superior nos da 4,10. Entonces, con un nivel del 95% de confianza, con una confianza del 95%, la diferencia entre el contenido del ortofosfato para la estación 1 y la estación 2 se encuentra entre 0,5997 y 4,10. O sea, sí existe diferencia significativa en el contenido de ortofosfato en las dos estaciones. Listo. Cuéntenme cómo les fue con este. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No, profe, ese es más larguito, pero está bien, está entendible. Profe, lo único es, ¿por qué dice que sí existe diferencia? O sea, el caso en donde no hubiese diferencia es que nos hubiese dado igual el intervalo, no, o no sé, los dos valores del intervalo. ¿O por qué se dice que sí tiene diferencia significativa? La única forma en la que no puede darnos es que en el intervalo esté el cero, ¿cierto? De resto, o sea, quiere decir que puede tomar esta diferencia μ1 menos μ2, puede tomar cualquier valor aquí. Entonces, supongamos que fuera 2. Entonces existe esa diferencia. Donde no existiría es donde estuviera el cero. Entonces ahí sí, μ1 menos μ2 igual a cero, entonces serían iguales. Pero Ah, de sí, resto, igual que en los otros ujú, casos. Si existe dentro del exacto. intervalo el cero es porque no existe diferencia, sí, ya. Ujú. Ujú, Ah, listo, profe, gracias. exactamente. Con gusto. Bueno, ya para terminar, vamos a ver el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Vamos a necesitar dos muestras que tengan de tamaño N1, de tamaño N2, de cierta población
Y lo que sí necesitamos garantizar es que tengan tamaños de muestras grandes. Si ese es el caso, entonces el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones viene dado por la diferencia de proporciones muestrales menos más z de alfa medios por toda esta raíz que contiene a la proporción de éxitos de la primera muestra por la proporción de fracasos de la segunda sobre el total de o el tamaño de la primera muestra, más la proporción de éxitos de la segunda muestra por la proporción de los fracasos de la segunda sobre el tamaño de la segunda muestra. Listo, entonces vamos a pensar en que se considera hacer un cierto cambio en el proceso de fabricación de partes de componentes. Para determinar si el cambio en el proceso da como resultado una mejora, se toman muestras de partes fabricadas con el proceso nuevo y con el actual. Si se encuentra que 75 de 1.500 artículos manufacturados con el proceso actual están defectuosos y 80 de 2.000 manufacturados con el proceso nuevo también lo están, calcule un intervalo de confianza del 90% para la diferencia verdadera en la proporción de partes defectuosas entre el proceso actual y el nuevo. Bueno, entonces acá muy importante, pues como el lenguaje, queremos armar un intervalo de confianza del 90% y acá nos dicen la diferencia de proporciones, ¿cierto? Ya no de medias, sino de proporciones. Y estamos interesados en los defectos de las partes defectuosas entre el proceso actual y el proceso nuevo. De manera que nos dicen que para el proceso actual quedaron defectuosas 75 de 1.500 y para el proceso nuevo salieron defectuosas 80 de 2.000. O sea que cada observación que estamos tomando es un artículo de uno de los dos procesos en específico y mirando si ese artículo está defectuoso o no. De manera pues como general diríamos que las variables aleatorias ahí de interés sería x1, que es el número de artículos defectuosos, manufacturados o del proceso actual. Y x2 sería el número de artículos defectuosos del proceso nuevo. Ambas variables aleatorias, por la manera en la que están el ejercicio, se distribuyen como binomial, ¿cierto? Porque tendríamos ahí solo dos posibles opciones, o está defectuoso o no está defectuoso. Y el hecho de que un artículo esté defectuoso no quiere decir que el segundo lo esté. Entonces podríamos modelar esto como una binomial de parámetro n desconocido. Ah, perdón, n sí sabemos cuánto es, 1.500 y 2.000, pero p sí es desconocido. Entonces, queremos hallar el intervalo de confianza para la proporción. Necesitamos los estimadores de cada una de las proporciones para el proceso actual, que podemos decir que sea el proceso 1, será número de defectos 75 sobre el total, 1.500. Y para el otro proceso tendremos 80 sobre 2.000. Estamos haciéndolo al 90%. Eso quiere decir que 1 menos alfa 100% es igual al 90%. Por tanto, alfa tiene que ser el 10% restante, que es lo mismo que 0,10. De ahí que alfa medios nos quede, o bueno, que alfa medios nos quede 0,05. Necesitamos una z de alfa medios, una z de 0,05, que lo calculamos ahora. Y nos dio 1,64.
Y listo, entonces el intervalo de confianza ahí nos quedaría 75/1500. Ah, bueno. Eso nos queda. La diferencia entre esos dos, este ya está. Ah, bueno, P1 estimado es esta fracción nos da 0,05, la fracción nos da 0,04. Entonces ya nuestro intervalo de confianza es la diferencia entre P1 gorro menos P2 gorro, menos más nuestro zeta de alfa, que acá está como 1,65 aproximadamente, por la raíz de P1 que es 0,05, el complemento que nos quedaría 0,95, el tamaño de la muestra que es 1500, más para la segunda 0,04, el complemento que sería 0,96, dividido el tamaño de la muestra que es 2000. Y ya si nosotros hacemos todo este cálculo, lo metiéramos pues en una calculadora o lo desarrollamos, nos quedaría 0,01 menos más 0,012. Es decir, la diferencia de esas proporciones. Entonces, la diferencia de las proporciones de los defectos en el proceso actual y en el nuevo está entre -0,002 y 0,0022. En este caso, el intervalo contiene el cero, entonces no tenemos razón para creer que hayan diferencias significativas entre esas proporciones de defectos para el proceso actual y el nuevo, ¿cierto? O sea, diríamos como que no son, es muy parecido la proporción real de defectos con el proceso nuevo que con el proceso actual. Listo, preguntas, comentarios. No, por mi parte no, porque todo claro. Me alegra. Muchas gracias. Listo. Si todos estamos bien, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a comenzar a mirar lo que son pruebas de hipótesis. Les deseo un feliz resto de día, que estén muy bien. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Con gusto, hasta luego, que estén bien. Ah, Mateo, qué pena, apenas reviso por acá el chat. Qué pena contigo. Este, para el final de la semana, sí, para el fin de semana estaría saliendo la nota. Listo. Hasta luego, muchachos.